Queremos rogarte que por favor nos guíes a través de este estudio que tendremos justo con el inicio de tu ministerio, Señor Jesús. Aquí, Padre, en Nazaret, donde tú creciste. Y queremos pedirte que nos ayudes y nos des guía y dirección para poder entender todo lo que tú quieres que entendamos el día de hoy. Y rogamos, Señor, por favor, que nos des pues de tu presencia y de tu paz y dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos pues al texto de hoy día. Ya sabes, estamos Lucas capítulo 4, versículo 14 al 22. Y es el título que le hemos puesto Jesús empieza su ministerio. Es uno de los títulos que Reina Valera pone porque en realidad el texto es más largo. El texto termina cuando lo que sucede en Nazaret ocasiona un evento. Este evento termina en un final sobrenatural, lo cual no estudiaremos hoy día porque no nos va a alcanzar el tiempo. Así que la conclusión del estudio de hoy, lo que va a suceder después, lo veremos en el siguiente estudio. Amén. Para que tengamos el tiempo de leerlo con calma. Pero hoy día vamos a ver detalles importantísimos del inicio. Vamos a apalancar todo el ministerio de Jesús, así que tenemos que echar buenas bases, tenemos que echar buenos cimientos para entender bien el contexto por el cual estamos. Amén, estamos preparados, estamos listos. Y básicamente Jesús se va a encontrar caminando a través de Galilea, Jerusalén, ahora Nazaret, pero él va a ir por las sinagogas. De allí que yo le he puesto un sobretítulo acá arriba que dice Jesús enseña en las sinagogas, ¿no? En las sinagogas. Muy bien, queridos hermanos, para ello nosotros tenemos que, como estamos acostumbrados a hacer un resumen, en este caso, permítanme hacer un tema de contexto, porque resúmenes hemos hecho bastantes durante todas estas sesiones, la cual creo que tenemos bastante información de en qué se encuentra Jesús. Amén. Pero vemos un poco el contexto en el cual nos hallamos, ¿no? El contexto es primordial, importantísimo para efectos de que podamos nosotros entender con claridad qué está sucediendo aquí justamente en este pasaje, ¿no? En este pasaje. Para ello, permíteme invitarte que vayas conmigo un instante, pues, sí, aquí, mira. Aquí estamos. Perfecto. ¿Qué significa esto? Son detalles que he puesto aquí para que lo podamos leer juntos. Y son detalles del contexto del lugar donde vive Jesús. Así que yo no puedo aplicar la palabra de Dios directamente a mí según mi concepto de mi cultura, ¿no? La cultura en la que yo vivo. Yo vivo en el año 2020. Ya estamos acabando el año, estamos por empezar el 2021. Y pues mi cultura es totalmente distinta a la de la cultura de Jesús. Por lo tanto, por favor, ten un poco de paciencia y acompáñame a través de este viaje, ¿no? Este viaje histórico, y nos vamos a dar un salto tremendo en una nave y vamos a aterrizar 2000 años atrás y vamos a encontrar a un historiador judío del primer siglo llamado Flavio Josefo, y él nos deja mucha información de la historia, la cultura, la religión, el tema social en su época, justo la época de Jesús. Flavio Josefo es un historiador muy conocido del primer siglo y él tiene varios escritos que vale la pena leer. Si te gusta la lectura, busca a Flavio Josefo y sus tratados. Tiene muchos buenos tratados y estando allí puedes informarte de mucha información importante. Él obviamente era judío, pero no necesariamente un creyente. Él dice que Galilea, que es el contexto donde nos vamos a encontrar nosotros, la mayoría de acontecimientos de Jesús suceden allí, en Galilea. Por lo tanto, tenemos que tener un poco de detalles. ¿Qué es Galilea, no? Más o menos, Flavio Josefo dice que había 3 millones de habitantes. Imagínate, como 200 ciudades, 204 ciudades. 9 de ellas tenían 15.000 habitantes. ¿Puedes creerlo? Esto era inmenso. Había una infinidad de huertas, jardines, viñas, sembrados, granos. Había mucho ganado, extensos negocios, industrias, comercio, tráfico, manufactura y pesca. Y por lo menos 4.000 barcos que alcanzaban velas sobre el mar de Galilea. Todo esto nos sirve pues como un cuadro, ¿no? Como un escenario para el regreso de Jesús a Nazaret. Cuando él regresa a Nazaret, ese es el contorno en el cual se encuentra, el entorno, perdón, en el cual él se encuentra. La narración de esta sección incluye más o menos desde el capítulo 3, que fue los estudios anteriores, hasta el capítulo 9. Estos capítulos del 3 al 9 más o menos, ¿ok? Abarcan más o menos 3 años de la vida y ministerio de Jesús, básicamente todo el ministerio de Jesús. Él creció en Nazaret, pero hizo su ministerio en Galilea. En una Galilea
en una Galilea terrible, ¿no? Que representa la región más despreciada de Palestina. O sea, Jesús pudo buscar otro, ¿no? Pero buscó Galilea. Y eran considerados los galileos como ignorantes, marginados, pecadores. O sea, Jesús pudo haber ido a Jerusalén, ¿verdad? Y codearse con la crema innata de los religiosos para poder exponer los puntos de mesianismo. No, pero él se va a Galilea, donde la gente menospreciada, ¿no? De la cultura, obviamente. Y en esta región Jesús realiza 14 de 18 milagros presentes en este evangelio. Y aquí el resultado del ministerio de Jesús es doble. Uno, con relación al pueblo, y dos, con relación a sus propios discípulos. El pueblo termina viendo a Jesús como el gran profeta. O sea, él es el profeta que había de venir. Él es un tremendo profeta. Y sus discípulos van reconociendo que él es el Mesías, pero esto es de manera gradual. Ellos no creen que Jesús es el Mesías cuando lo ven de primera mano. Es más, ¿no? Le piden permiso a Juan el Bautista para ir con él y todo lo demás. Ellos pasan por un proceso de ir entendiendo que Jesús es Dios hecho carne y les toma tiempo hacerlo. Yo creo que a muchos de nosotros también nos toma mucho tiempo reconocer estos principios del mesianismo. Entre el versículo 13 y 14 debemos entender que hay más o menos un tiempo, un intervalo de aproximadamente medio año, en la que Lucas, el autor del Evangelio, a propósito, se salta un montón de detalles que están en los otros evangelios y que vale la pena leer más o menos para ubicarnos y entender por qué la gente estaba expectante de Jesús cuando llega a Nazaret. Porque en el contexto de Lucas, muestra a Jesús en el bautismo y de ahí llega a Nazaret. Pero han pasado varios meses. Han pasado bastantes meses, ya han acontecido muchas cosas y la gente de Nazaret ya había escuchado de lo que había hecho Jesús. ¿Qué cosa había hecho Jesús durante estos intervalos del 13 al 14 que estamos estudiando? Parece que después de concluida la tentación, Jesús regresa al Jordán donde estaba el Bautista. O sea, se bautizó, fue al desierto y de ahí regresa con el Bautista. Luego escoge a 4 discípulos, que unos de ellos le pertenecían a Juan el Bautista, ¿verdad? Y se los lleva a Canaá de Galilea, a Canaá, ¿no? A Canaá. Recuerda que había muchas ciudades. Y allí se hizo el principio de señales. ¿Te acuerdas? El principio de señales, que el agua la convirtió en vino. Y de allí fue ¿a dónde? A Capernaum. Enseguida regresó para la Pascua en Jerusalén. Otra vez a Jerusalén. ¿Y qué hizo allí? Tomó su azote y sacó a todos los cambistas del templo. Habló con Nicodemo, Juan capítulo 3, recuerdan, con el anciano Nicodemo que lo buscó de noche. Luego predicó por todos los lugares que podía y bautizaba a muchos. Es más, Juan el Bautista dice: aquel que tú decías que venía después de ti, bautiza más personas que tú. Y él dice, Juan el Bautista dice, es necesario que él crezca y que yo desaparezca. Que yo mengüe, es la palabra que él utiliza, ¿no? En Reina Valera. Y pues reconocemos que Jesús no bautizó a nadie, sino que eran sus discípulos en su nombre, ¿no? Igual Pablo enseñaba que él no bautizó más que a 1 o a 2, y que en realidad los demás discípulos habían sido los que los habían bautizado. Así que el bautizo tiene una importancia trascendental, pero no te da salvación ni vida eterna. Pero es un requisito para cumplir como creyentes. Predicó y bautizó en Judea, luego se fue a Samaria. ¿Y ustedes recuerdan lo que pasó en Samaria? Se encontró con una mujer samaritana junto al pozo, y es uno de los relatos más preciosos que puedes encontrar en el Evangelio de Juan, ¿no? Y al recibir noticias del encarcelamiento de su primo Juan el Bautista, regresa a Galilea, y allí es cuando un funcionario, viene y le pide que sane a su hijo, y él lo sana. Mire, todo lo que está sucediendo, ¿eh? Voces, proclamaciones, anuncios, sacar cambistas del templo, revanchas contra las autoridades religiosas, sanando gente, convirtiendo a todos los samaritanos, porque la samaritana finalmente anuncia y todos los samaritanos dicen, ahora creemos porque vemos directamente al Señor, ya no por lo que nos dices. Luego tiene una sanidad, convirtió el agua en vino, amén. Luego pasando de una parte a otra, llegamos al capítulo 4, verso 15, que dice que enseñaba exclusivamente en las sinagogas de ellos. Es decir, Jesús andaba de sinagoga en sinagoga, si podemos decirlo, ¿no? De sinagoga en sinagoga. Así que con ello tenemos nosotros el contexto de lo que hemos venido estudiando, ¿no? El contexto de lo que hemos venido leyendo hasta ahora, y también de lo que no se dice, de lo que no se ha manifestado en este evangelio. Amén. Y es así como nosotros vamos a tomar
tres partes en este estudio, tres partes importantes, y vamos a notar un proceso. Jesús en las sinagogas de Galilea, por toda Galilea, versículos entre el 14 y 15, y luego él se va a ir a Nazaret y va a entrar a la sinagoga en Nazaret. De estar en las sinagogas, se va a su barrio y entra a Nazaret. Y ese es el grueso del estudio, porque lo que va a pasar allí es el grueso del estudio del día de hoy. Y luego veremos cómo Jesús declara que es el Mesías después de haber leído un rollo, ¿no? En los últimos dos versículos que leeremos el día de hoy. Así que en la primera escena que veremos, que es que Jesús está en las sinagogas de Galilea, esto nos va a dar una idea del ministerio, ¿no? De cómo se va a dar el ministerio de Jesús. Es decir, enseñando. El principal ministerio de Jesús es pues la enseñanza, ¿no? Y estos dos versículos que veremos nosotros a continuación nos van a enseñar que en realidad resume más o menos un año de ministerio, entre el versículo 14 y versículo 15. Una idea de cómo se dará su ministerio. Veamos pues los versículos. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¡Wow! Tremendo. Hay mucha información importante acá. Una de ellas es el poder, ¿no? Dunamis, ¿no? El poder del Espíritu Santo de Dios. Jesús regresa pues victorioso de las crueles tentaciones del diablo, que fue el estudio anterior, ¿verdad? El diablo lo tentó y Jesús venció porque estaba lleno del Espíritu Santo y confió solamente en Dios. El estudio anterior estuvo fenomenal con relación a las tentaciones. Habla de la fama, ¿no? Aquí tenemos la fama. Se difundió su fama. Las actividades básicas de Jesús, durante todo su ministerio se enfocan en dos puntos. Ojo, que acá nos habla de que se difundió su fama por todo alrededor, versículo 15, enseñando ¿en dónde? En las sinagogas, correcto. Él enseñaba en las sinagogas. Estas dos cosas van a convertirse pues en la actividad importante en el ministerio de Jesucristo, la enseñanza y visitar sinagogas. Ok, así que encontramos la forma enseñando, y la estrategia entraba a los lugares donde se sentaban los judíos a estudiar. Las sinagogas. ¿Qué cosa eran las sinagogas? Realmente lo que eran las sinagogas eran centros de instrucción rabínica. Eso era lo que eran las sinagogas. También servían para la comunión, también servían para que vengan los judíos y tengan unidad, fraternidad, conversación. Es decir, es lo que ahora conocemos como capillas o como iglesias pequeñas. En ese tiempo hasta ahora existen las sinagogas, ¿verdad? Pero la idea principal era instrucción. Es donde los hombres recibirán instrucción para servir a Dios, para gobernar sus matrimonios, para cuidar a sus hijos, para ser buenos hombres en la sociedad. Y probablemente creemos que nacieron a partir de la cautividad babilónica como respuesta a la inminente necesidad del pueblo hebreo, porque ya no había templo. Estaban esclavos nuevamente. Recuerdan, vino Nabucodonosor y se los llevó a 70 años y ellos ya no tenían templo. El templo fue destruido, el primer templo de Salomón, y cuando ellos fueron llevados cautivos empezaron a juntarse, como decirlo así, en las casas. Y esas casas luego se convirtieron justamente en lo que acabamos de decir, centros académicos de instrucción rabínica. Y luego hicieron pequeños lugares exclusivos para ello y se convirtió en lo que ahora conocemos como sinagogas. Y todo este entorno se convirtió en los pequeños templos en cada comunidad. Esto hizo que el judaísmo pudiera perdurar a través de los siglos, porque a pesar de que no tuvo templo por 70 años, y ahora, imagínate, ¿no? Después del año 70, la destrucción del segundo templo, hasta el presente, casi 2000 años, tampoco tienen templo, y la fe judía se mantiene a través de las sinagogas. Es este ejemplo del cual nosotros sacamos para las iglesias y tenemos pequeños grupos para trabajar. Hermanos, oremos que nuestra iglesia tome decididas y resueltas decisiones con relación a dónde congregar. Si regresaremos a las casas, será justamente como en esta época de los judíos, donde tenían sinagogas, ¿no? Sinagogas. Así que encontramos esto. El resultado es que Jesús era glorificado
por todos. Eso es lo que nos dice el versículo 15, ¿no? Era glorificado por todos. Sus enseñanzas, sus ingresos a las sinagogas eran tremendos. En el pensamiento del autor de este evangelio, Lucas, el ministerio de enseñanza de Jesús y en las sinagogas es una especie de introducción, de preparación para luego la práctica que tomaría Pablo. Pablo seguiría el mismo ejemplo de Jesús en los tiempos del inicio de la iglesia, conocido como la iglesia primitiva, que no sé que no tiene nada de primitiva, ¿no? Pero le dicen así, la iglesia primitiva. Nosotros le decimos la iglesia del primer siglo. La estrategia misionera del Espíritu Santo a través del ministerio de Pablo, recuerdas que eran los gentiles, era justamente esa. Pablo entraba a las sinagogas, predicaba en las sinagogas, y una vez que estaba en las sinagogas, lo que él hacía era enseñaba del Mesías y hacía que la gente que estaba dentro de la sinagoga, que captaba el mensaje del Mesías, venga con él. Él los entrenaba y cuando el rabino decía, no, yo no creo que Jesús sea el Mesías, entonces lo botaba y ¿qué hacía Pablo? Se iba con esos judíos que le seguían. Entrenados, capacitados, y de ellos levantaba ya no una sinagoga, sino ahora una eclesía, que es la traducción a iglesia, la unión de creyentes en Cristo Jesús. Y de estos hombres formaba líderes, y luego Pablo se iba y dejaba a esos líderes en ese lugar. Estrategia tremenda, pero vemos que no es un descubrimiento de Pablo, sino que es una guía del Espíritu Santo. Hermano amado, el Señor quiere empezar contigo en tu comunidad, en tu casa, a trabajar para que llevemos el mensaje a todo el mundo. Es mucho mejor pequeños grupos sólidos que tremendas maquinarias grandísimas de iglesias que están totalmente llevadas a un control humano muchas veces, que no tiene nada de malo, ¿no? Una iglesia grande, pero cuando son pequeñas y el Espíritu puede gobernar a través de líderes pequeños en pequeñas comunidades de 20, 30 personas, la efectividad crece, los dones fluyen, es tremendo. Ahora, es como llegó el evangelio a los gentiles, que somos nosotros. Gracias a Dios, gracias a la vida de Pablo por ese ministerio. Muy bien, y es así como nosotros vamos a llegar ahora a la segunda sección, ¿verdad? La segunda sección. Primero hemos visto que Jesús entra en la sinagoga de Galilea, una idea de cómo es que se dará su ministerio, y ahora vamos a ver en qué va a constituir su ministerio. Hemos visto la forma, ahora vamos a ver el espíritu del ministerio. ¿Sí? Hemos visto el proceso, ahora vamos a encontrar cómo es que se va a dar ese ministerio de Jesucristo. Cómo Jesús entra a la sinagoga donde prácticamente hace una autotitulación, ¿sí? Y explica lo que la Biblia, o en ese caso el Tanakh, el rollo de Isaías, habla del Mesías y Jesús va a decir, ese soy yo. Todo lo que dice allí que ese Mesías tiene que hacer, yo lo voy a hacer. Ajá. Aquí vamos a ver entonces cómo será constituido el ministerio de Jesús. Ok, para ello nosotros tenemos que leer Lucas capítulo 4, versículo del 16 al versículo 20. Amén. Y pues, si tienes tu Biblia allí, nos puedes seguir. Y si no, pues yo te voy a colocar acá para que nos puedas seguir con el texto de la palabra de Dios en este instante. Dame un segundito mientras que lo busco para que podamos estar juntos en la lectura y podamos encontrar la enseñanza aquí. Es tremendo lo que vamos a encontrar acá, ¿sí? Muy bien. Acompáñame pues a Lucas, ¿no? Acompáñame al Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 16. Acá Lucas describe a Jesús como el ungido de Dios. Recuerda, el ungido de Dios. También como rey, profeta y sacerdote, que lo hemos dicho varias veces, que trae la salvación no solamente a los judíos, sino que terminará rechazándolos. Los judíos terminarán rechazando a Jesús y Jesús abrirá las puertas a los gentiles. Lucas, en el ministerio de Jesús, inicia en Galilea. Lo que Lucas enseña es que Jesús inicia en Galilea, en la sinagoga de Nazaret, citando Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 2. Vamos a leer por un momento versículos del 16 al 20, ¿no? Versículos del 16 al 20. Y déjame ver aquí. Aquí estamos. Muy bien. Vino a Nazaret, versículo 16, dice acá, ¿no? Vino a Nazaret, de donde había criado... Perdón, me van a dar un segundo más porque creo que para ustedes está muy pequeño y no tenemos ningún problema en hacerlo crecer. Aquí está. Vino a Nazaret, donde se había criado,
y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18, ¿no? Aquí es donde está citando realmente Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, primero, dar buenas nuevas, y luego dice a quiénes, a los pobres. Primero dice, me ha ungido, ojo, y luego él va a decir, me ha enviado. Así que él es ungido con el Espíritu Santo para que el Evangelio sea llevado a todos los pobres, y cuando sea enviado va a haber 4 cosas que van a suceder. Me ha enviado a sanar, dice acá, ¿no? Me ha enviado a sanar. Así que esto es importante. Lo he enviado a pregonar. Lo he enviado a ¿qué más? A poner en libertad. Y lo he enviado a predicar. Mira el mensaje, ¿ah? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cómo? Enviándolo. ¿Enviándolo a qué? A 4 cosas. 1, sanar. 2, a pregonar. 3, a poner en libertad. Y 4, a predicar. Ahí está hasta el versículo 19. Mi querido hermano, si puedes, apunta estos detalles porque son importantísimos. La unción y el envío. La unción para que lleve el Evangelio, y cuando lleve el Evangelio va a estar rodeado de su misión. O sea, ha sido enviado para 1, sanar, pregonar, dar libertad y predicar. Ya está. Lo tienes clarísimo, ¿no? Apúntalo porque es la esencia del estudio del día de hoy. ¿Va a sanar a quiénes? A los quebrantados de corazón. ¿A quién va a pregonar? ¿No? ¿Qué cosa va a pregonar? Libertad a los cautivos. Va a pregonar vista a los ciegos. ¿A quiénes va a poner en libertad? A los oprimidos. ¿Y a quiénes les va a predicar? ¿Qué cosa va a predicar? El año agradable del Señor. Muy bien, esto es pues el texto hasta el versículo 19, en el cual estamos ahora, ¿no? Y nuestra hermana Rosita está pidiendo oración. Muy bien, al final oramos, por favor. Rosita, nos vuelves a hacer acordar para poder orar por ti sobre este tema tan importante. Amén. Regresamos al texto y en el versículo 20 dice que luego él enrolla el libro y se lo da al maestro y se sienta y todos se quedan extasiados mirando pues a Jesucristo, mirando qué está sucediendo, ¿no? Entonces es en este contexto que Jesús está en la sinagoga diciendo esto. Este pasaje realmente no tiene paralelos en los demás evangelios, es solo de Lucas y además es la primera y única vez que encontraremos a Jesús leyendo las escrituras en una sinagoga. Luego, en otro momento lo vemos entrar a la sinagoga, que es la última vez allí. Hay preguntas que hay que responder, ¿no? ¿Por qué Lucas seleccionó este relato? ¿Por qué Jesús elige Isaías 61? ¿Qué quiso expresar, decir, manifestar Jesús con las palabras pobres, cautivos, oprimidos? Se puede decir básicamente que la misión de Jesús, descrita por Isaías, cuando habla del Mesías que había de venir, tiene 3 cumplimientos. 1, unción. 2, visión. Y 3, compasión. Unción. La unción especial porque dice el Espíritu está sobre mí, ¿no? Para que cumpla la misión necesita la unción. Hermano, si tú vas a servir al Señor, necesitas la unción de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. No puedes hacer la obra de Dios sin Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque a veces nosotros estamos tan ocupados en la obra de Dios que nos olvidamos de Dios. Parece contradictorio, ¿no? Pero eso pasa mucho. No oramos, no leemos porque estamos muy ocupados. No meditamos, no tenemos tiempo para reflexionar en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados haciendo ¿qué? La obra de Dios. Y terminamos haciendo las cosas de Dios sin Dios. Necesitamos estar a los pies de la cruz. Allí necesitamos estar en oración, clamando, buscando. Y Dios responderá y dirá. Cuando la unción está sobre ti, entonces te va a mostrar cómo hacer la misión. 2. Lo que Isaías nos va a mostrar es la visión, el cumplimiento profético del Mesías, poniendo énfasis en este hombre, Jesús, un carpintero que había seguramente hecho muchos muebles para todos los de ese barrio, que en verdad era el Hijo de Dios.
concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, quien había crecido para servir a los demás y ahora empezaba su ministerio. La visión era que él es el Mesías que iba a rescatar. ¿Y qué más? Lo tercero que encontramos es que él sanará, restaurará, habla de compasión, ¿ok? Compasión en resaltar el lugar en que no solamente los judíos podrían entrar a esto, sino también todo aquel que quiera creer. A todos los marginados, a todos los que están lejos, a todos los pobres, a todos los que están en pecado, pueden tener una oportunidad de ser rescatados por el Señor. Acá encontramos nosotros la compasión. Y ese, pues obviamente es Cristo Jesús, el ungido, el visionario, el compasivo, ¿no? En este pasaje. Así que vamos a ir por partes. ¿Qué le parece si vamos tomando, como estamos acostumbrados, verso a verso, sección a sección, cada una de estas partes para poder estudiarla muy bien, ¿no? Así que yo le he puesto acá un título un poquito medio raro, un poquito peruano, ¿no? De vuelta al barrio, así decimos por acá, ¿no? ¿Cómo va? De vuelta al barrio, estoy de regreso al barrio aquí, ¿no? Salúdame a todos los compañeros, a la batería, a los amigos. De vuelta al barrio donde él creció. No nació, porque ya sabemos que nació en Belén. Él creció en Nazaret, así que así como él, habían varios nazarenos y conocía a todos. Y él era el carpintero del barrio, imagínate, entonces él conocía a todos. Bajo esta premisa, dice que él vino a Nazaret donde se había criado. Esta es la primera vez que Jesús visitó Nazaret luego de recibir el bautismo y entrar en su ministerio. En este ministerio que es uno público, ¿recuerdas? Es un ministerio totalmente abierto. Regresó para predicar a sus amigos, a sus parientes, a sus vecinos, que lo habían conocido toda la vida. Ahora dice, en el día de reposo, él entra a la sinagoga. Y todos los que estaban allí eran miembros muy bien instruidos de la comunidad. Algunos de ellos eran maestros invitados que conocían realmente a profundidad las escrituras. Para eso eran las sinagogas. El ministerio oficial de Jesús inicia, mira, no en el templo majestuoso de Jerusalén, según tal vez la expectativa mesiánica de la mayoría de judíos. Tiene que venir pues de ahí, de la mata, ¿no? Donde salen todos los eruditos, los sabios, ¿no? Gamaliel, Gilel, esos sabios judíos. Sino en una sinagoga pequeña y despreciada, en una región considerada pues como de segunda clase, Galilea. Ahora, acá vemos que dice, conforme a su costumbre. Jesús era un buen judío y era respetuoso de las costumbres. Cada sábado los judíos tenían 7 lectores, ¿sabías? Todos los sábados tenían 7 lectores. Uno era un sacerdote, el otro era un levita y finalmente 5 gente del barrio, piadosos israelitas, ¿ok? De la sinagoga, ¿no? De esa sinagoga. Así eran 7 personas. Sacerdote, levita y 5 hombres locales. Y recordemos que Jesús había sido miembro muchos años de esta sinagoga y posiblemente en los estudios, en las discusiones de la sinagoga, Jesús había aventajado a todos en conocimiento, porque él meditaba la palabra mientras que hacía sus trabajos de carpintería, él no dejaba de meditar las escrituras, la palabra de Dios. Así que él era alguien bien entrenado. Cuando llega Jesús, ¡hey! Que sea uno de los 5, por favor, que pase adelante, ¿no? Así que él se levanta para leer, dice aquí, se levanta para leer y se levantó para mostrar obviamente la reverencia a las sagradas escrituras, ¿no? Se hacía de pie, esto no se hacía sentado. Los rabinos, los maestros, se levantaban para leer y se sentaban para enseñar, que es justamente lo que hace interesante la postura física de Jesús. Es lo que hizo acá, se levantó a leer y si das un brinco por un instante al verso 20, dice que él se sentó. Y luego les dijo, o sea, Jesús tomó una postura rabínica, una postura de maestro delante de todos ellos. Ya no más un carpintero, ahora él está tomando una postura de maestro, como lo es el gran maestro, él es el maestro de maestros en realidad. Y ahora, cuando él hace esto, el rabino hace algo, le entrega el rollo. Curiosamente le entrega un rollo que es un rollo particular, el de Isaías. Nosotros le llamamos libro, ¿verdad? Pero recordemos que en esos tiempos lo que utilizaban eran rollos, efectivamente. Rollos largos donde escribían y luego se enrollaban y quedaban como un conito, ¿no? Y acá encontramos en el verso 17 que se le dio el libro del profeta Isaías, ¿no? Y muy probablemente ese libro de Isaías era el programa de la lectura.
porque ellos no tomaban a la ligera la lectura, era un tema programado. Es casi como lo que buscamos hacer nosotros los cristianos, sobre todo en Capilla Calvario, ¿no? En Calvary Chapel, estudiamos así, versículo por versículo. Tú ya sabes todo lo que yo voy a enseñar el resto del año que viene. Yo no voy a improvisar estudios. Lo que voy a hacer es leer, estudiar el Evangelio de Lucas verso a verso, sección por sección. Así que ya sabes lo que voy a estudiar la otra semana y ya sabes lo que voy a estudiar de aquí a un mes y a 2 meses. No hay nada extraordinario. Y si yo por algún motivo dejo de existir, gracias a Dios que me lleve, como dice Pablo, en algún momento dice que es mejor partir a la presencia de Dios que quedarse en este cuerpo de muerte. A eso me refiero, no es que desee la muerte, sino que es mejor estar con el Señor para siempre, ¿no? Es la promesa. Y ya parto con el Señor, gloria a Dios, entonces alguien más podría seguir con el estudio, porque ninguno somos prescindibles. Toda la gloria es para Dios. Y estamos estudiando verso a verso, capítulo a capítulo, y seguramente era lo que le tocaba leer a esa sinagoga en ese tiempo, Isaías. Así que no fue al azar, fue un tema dedicado. Y Jesús justo llegó en el momento oportuno, Isaías. Y habiendo abierto el libro, dice acá en el texto, ¿no? Y habiendo abierto el libro, justo en la segunda línea. Habiendo abierto el rollo, es lo que dice en realidad. Según la enseñanza que él había aprendido tanto en su casa, tal vez mucho tiempo con papá José, que le enseñó a leer, ¿no? A estudiar la palabra. Creemos todos que José murió cuando Jesús era un pequeñín, muy pequeño. Entonces la mamá continuó con la instrucción en la casa. Jesús llega a entrar a la sinagoga y estudia en la sinagoga y tiene todo el conocimiento de ese rollo. Posiblemente ese rollo en específico le era muy familiar al tacto de Jesús, porque era un rollo, ¿no? Un biblión, como es conocido, un biblión, como es conocido, un rollo, nosotros le decimos libro, que era familiar al contexto de Jesús. Él se sentía en casa, caras familiares, un rabino familiar que seguro le sonreía, ¿no? Bueno, Jesús, gracias por regresar. Y Jesús toma el papel, el rollo, perdón, ¿no? El pergamino, y siente en la mano algo familiar. Abre y hasta el polvo que sale tiene un aroma muy sensible a él. Dice, yo conozco todo esto, yo he crecido con todo esto, ¿no? Y busca en el rollo, habiendo abierto el rollo de Isaías, tremendo Isaías, halló el lugar donde estaba escrito. El Señor Jesús buscó y seleccionó ese texto en particular que representaba su misión en este mundo y cómo había sido dotado para hacerlo. Esto es tremendo. Que Él haya seleccionado específicamente fuera del orden, o que el Señor haya permitido que cuando Jesús llegue sea el texto del día, no tiene razón de ser de discusión, aunque algunos lo toman para eso. Déjeme decirte que para Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Yo creo que esto estaba programado desde el cielo ya. Y el texto que Jesús lee es Isaías capítulo 1, versículo del 1 al 2. Sin embargo, cuando Jesús va a leer esta sección, que vamos a ver a continuación, ¿ok? Entendemos que no existían capítulos ni versículos. Era un libro, era un rollo escrito de arriba abajo. Tú tenías que conocer dónde llegar. Sacabas de un lado, desenrollabas en uno, enrollabas en el otro hasta que encontrabas lo que querías. Así que no era un tema de ir hasta el capítulo 61, que era al final, desenrollar todo. Imagínate qué afán, ¿no? Él abrió el rollo y encontró el texto. Esto es lo que vamos a ver hoy día de derecha a izquierda, ¿no? Como leen los hebreos. Lucas capítulo 4, versículo 18, la primera parte, que es: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí está. El Espíritu había ungido a Jesús como Hijo de Dios para cumplir la agenda de redención al mundo de parte del Mesías. Él era el Mesías. Vimos que en el bautismo, ¿verdad? El Espíritu descendió en forma de paloma y vino sobre él. La voz de Dios habló. Fue la iniciación de Jesús en el bautismo. Bienvenida Hilda Ferro, bienvenida Carmen Quispe Huarcaya y también Rosita, Lisa y Toti, que acaban de entrar en chat con nosotros. Acá las estamos viendo. Saludos para todos ustedes. Igualmente a Juliano, que está en YouTube. Y nada, nosotros queremos siempre saludar. Bienvenidos, pasen, por favor, tomen asiento. ¿Están cómodos? ¿Sí? Gracias. Muy bien. Vamos a continuar. Jesús había sido ungido por el Señor, ¿no? El Espíritu estaba sobre él y estaba en él.
Recuerden que Jesús es Dios hecho carne. Amén. Y no es que como Dios necesitara la unción, pero esa carne, esa humanidad que era 100% humana, necesitaba la unción. Y es por eso que es el ejemplo ideal. Si quieres servir a Dios, otra vez, hermano, no lo puedes hacer en tu carne. No puedes agradar a Dios en tu carne. Dice que Dios lo considera como trapos de inmundicia. ¡Oh! Es trapo cochino. Dicen que ese trapo son lo que las señoras botan cada 28 días. Ese trapo es un trapo de inmundicia. Y yo quiero agradar a Dios con mis buenas obras y me pongo ese trapo acá, y regreso. Señor, mira mis buenas obras. Y Dios dice, oh, no, gracias. Qué feo suena lo que he dicho, ¿no? Pero es exactamente lo que Dios ve cuando yo quiero hacer la obra de Dios sin la presencia de Dios en mi vida. María Segarra, bienvenida, muy buenos días. Bendiciones para ti también aquí en YouTube. Toma asiento, acomódese, tome su cafecito de media mañana, que estamos justamente en la parte favorita de este texto, ¿no? Ungido para dar, dice, buenas nuevas a los pobres. Esto es, ¿quiénes son los pobres de este versículo? ¿Quiénes son los pobres que estamos leyendo acá? ¿Verdad? Los pobres, dice acá, son los desposeídos, los marginados, los que no tienen cupo en la sociedad, los que tienen que más bien agachar la cabeza. ¿Por qué? Por vergüenza, porque no tienen un cargo social, o porque simplemente no les alcanza la plata y tienen que soportar las injusticias de los poderosos y tienen que agachar la cabeza. Está bien, todo lo hago, me dejo humillar porque me vas a pagar y con eso alimento mi familia. Los pobres. La palabra pobre aquí es usada de manera literal, así que no está hablando de pobres, de pobres en espíritu, sino está hablando de pobres que realmente están en escasez, ¿no? Para Lucas, la predicación se abre con la bendición a este tipo de personas, pobres. Los pobres son para Jesús los que tienen una necesidad real, los que padecen necesidad, hambrientos, sedientos, desnudos, forasteros, enfermos, encarcelados, los que tienen hambre, los que lloran, los que están agobiados por una tremenda carga, los que están bajo algún tipo de opresión real, en algún tipo de miseria en la que están pasando y se ven agobiados por un doble peso, por el desprecio público, ¿okay? que los hombres le dan, como también por la falta de hallar algún día la salvación ante Dios. Porque este era el concepto de esa época. ¿Okay? Recuerden algo, los seguidores de Jesús mayormente eran considerados como personas difamadas, que no gozaban de buena reputación. Los publicanos, las prostitutas, los ladrones, eran los que seguían a Jesús. Obviamente arrepentidos, estaban dispuestos a seguir al Maestro. Pero esa era su fama. Eso era lo que le seguía. Eran considerados incultos, ignorantes. Y a quienes por su condición de ignorancia religiosa y baja reputación, entonces se les cerraban las puertas de la salvación según las convicciones de esa época. Así que un pobre estaba considerado casi al margen de la vida eterna, no tenía acceso a la vida eterna. Por esta razón, el Señor Jesús privilegia en su visión, en su misión, en su trabajo con los hombres, a estos despreciados de la sociedad, los pobres. Son ellos los importantes, los protagonistas en la historia de Jesús. Él se enfoca en los más necesitados. Son ellos los que reciben, primero, la maravillosa noticia de la salvación y de la vida eterna. ¿Recuerdas de ello? ¿Recuerdas de ello en el nacimiento de Jesús? ¿Quiénes fueron anunciados? Los pastores, los pobres que estaban alrededor de Belén. Muy bien, así que enfocado que el Espíritu está sobre él para ir a los pobres. Ya está, ungido. Jesús ungido va a ser enviado. Va a ser enviado, versículos del 18 al 19. ¿No? Me ha enviado y dice para 4 cosas como ya lo habíamos leído. Me ha enviado 1, 2, para sanar y pregonar. Para sanar a los quebrantados de corazón y para pregonar libertad a los cautivos. El corazón quebrantado, el alma quebrada,
Es decir, la aflicción por una pérdida, el dolor por una angustia, el temor por el porvenir, la necesidad, la aflicción. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo sustentaré mi hogar? ¿De dónde sacaré trabajo? Algunos dirán, ya hemos cumplido más de 40, 50 años y con esta crisis ya no hay trabajo para mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo sostendré a mi familia? Algunas señoras dirán, mi esposo, ¿cómo haré para ayudarlo? No sé qué hacer, no sé cómo trabajar, ¿qué haré? No hay provisión, ya no me dan trabajo, estoy enfermo. Hermanos, todas esas angustias que vienen con relación al temor de algo que no sucede, produce un quebrantamiento de corazón. En este mismo libro de Isaías el Señor habla de que Él vino a sanar y a dar vida eterna. Y si tú crees en el Señor Jesucristo, esta es una promesa para ti. Confía en el Señor, Él sanará tu corazón. Confía en Él, confía plenamente en Él, ora, ayuna, busca a Dios de todo corazón y Él sanará tu corazón. Jesús es enviado, 2, a pregonar la palabra que usa para cautivos. Es una palabra que significa uno que ha sido tomado por la lanza. ¿Sí? Esto significa que habla de una idea de cautivos pero por guerra, presos, prisioneros, ¿no? De guerra. Es decir, tú has sido cautivado porque has querido luchar esta batalla de repente y has perdido ante el diablo. Termina siendo cautivo de las drogas, termina siendo cautivo del sexo ilícito, termina siendo cautivo de cosas que ves y lees que te amarran y no puedes dejar de verla. Las redes sociales te tienen atado. Has perdido esa guerra, eres un cautivo. Pero puede ser descrito en esta situación como alguien que termina siendo miserable, que está en una posición de crisis, que necesita la ayuda de Dios, ¿no? Temiendo ser aniquilado. El proclamar libertad a los cautivos es una función que le pertenece al Mesías. Libertad al cautivo es algo que le pertenece a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y visitar a los prisioneros es nuestro deber. Si fueron prisioneros de guerra real, nosotros tenemos que ir a predicarles el Evangelio. La tarea es predicar la libertad verdadera en Cristo. Eso es, ¿estás atado? Sí, Dios te puede libertar. Pero si has cometido un delito, hermano, lo siento, tienes que pagar tu delito a la sociedad. Pero tu corazón puede ser libre de la atadura que te llevó a eso. Hay una libertad sobrenatural en la cual los cristianos tenemos que meditar, porque nos conlleva a la vida eterna. También se puede entender en términos figurados, un prisionero moral, un prisionero religioso, ¿no? Atado aquí. Luego, lo que encontramos es que le ha enviado a pregonar. Lo primero que fue enviado a sanar, lo segundo a pregonar, vista a los ciegos. De acuerdo, hemos visto que fue enviado a sanar, ahora a pregonar, libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Estamos en el segundo punto. Y desde la perspectiva de Lucas, que es un médico, no lo olvides, no existe nada más maravilloso que un ciego que anda en oscuridad y que luego puede ver los colores, percibir la sensación de la luz. ¡Wow! Eso es un gran milagro. Y esto es una de las señales del Mesías. El Mesías hará que los ciegos vean. Y la palabra ciego que aparece acá se utiliza como unas 50 veces en el Nuevo Testamento. Es la ceguera literal, no es una ceguera espiritual. Literalmente, el Mesías viene a darte vista si no ves. Él puede mejorar tu agudez visual. Él puede sanar tu ceguera. Y si lo quiere llevar a lo espiritual, andamos en tinieblas. Y Dios quiere traerte a su luz que es admirable. Luego, Él dice, ¿me ha enviado a qué? Punto 3 de este punto de mesianismo. Me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos. El tercero es poner en libertad a los oprimidos. La palabra oprimidos acá tiene una idea interesante. Golpear a través de, ¿no? O sea, oprimido es alguien golpeado, es alguien desmenuzado, es algo que se rompe en pedazos, se cristaliza, es quebrantado de corazón y también del cuerpo. Así que un oprimido acá, se puede utilizar como un quebrantado por las penas, por las calamidades, alguien oprimido por las adversidades.
te viene un problema y no estás acabando de solucionarlo, te viene otro, te viene una deuda, se enfermó tu hijo, te enfermas tú, alguien tiene un accidente, y como dicen por allí, cuando vienen los males vienen juntos y te quebrantas y ya no sabes qué hacer. Si estás así, hoy día es un buen día para que caigas a los pies del Señor quebrantado, en medio de tu calamidad y oprimido, porque Jesús ha venido para rescatarte, hermano. Es conmovedor pensar que Jesús sentía como parte de su misión el recompensar corazones quebrantados. Quebrantados, como trozos de vaso roto que ya no tienen solución. Él te vuelve a armar y te hace nuevo. Una verdadera obra milagrosa de rescate. Jesús vino porque fue enviado del cielo para recompensarlos y librarlos de sus limitaciones. Jesús no vino a calmar conciencias, Él vino a sacarnos de nuestra esclavitud, sea psicológica, demoníaca, social, ideológica, emocional, y la lista es larga, hermano. No importa a qué estás atado, en Cristo Jesús tienes realmente libertad si estás dispuesto a seguir sus caminos. Por último, el cuarto punto, a predicar. ¿Qué cosa? El año agradable del Señor. Esto es maravilloso. Toma nota. Esto de traer libertad, porque estamos hablando de Isaías, estamos hablando de una nación judía en un contexto judío. Amén. Bajo esta premisa, se refiere a lo que es conocido como el año de jubileo. ¿Has escuchado eso? El año de jubileo que está en Levítico, que solo ocurría cada 50 años. Esta ley mandaba y decía que si tú hacías un préstamo, tenías que pagarlo hasta el año 49, según ya estaba programado. Y en el año 50, si tú no podías pagar, entonces tu deuda quedaba en cero. Eso es el año de jubileo. Todo regresa a sus propietarios originales. Y todas las deudas son canceladas. Así que si tú ibas a hacer un préstamo y era el año 49 para llegar al jubileo, entonces no prestabas. ¿Por qué? Porque si no pagaba por un año, la deuda se perdía. Entonces, esto hacía que todas las personas, o sea, que haya unidad, que haya equilibrio, que no haya riquezas desproporcionadas, que no haya terratenientes que se apropien y se aprovechen de los pobres. Si tu papá no pudo pagar y es el año 50, lo siento, por mi economía, ¿no? Este terreno te lo regreso porque te pertenece a tu familia, es tuyo. Tu papá no lo pudo pagar, pero es tuyo, toma, te lo retorno. Así que Cristo vino para establecer en lo que se conocería como un jubileo espiritual, ¿no? Dinámico, maravilloso, un jubileo donde no haya esclavitud de ningún tipo, donde no haya explotación u opresión del hombre por el hombre, donde se pueda vivir en completa integridad, en comunión con Dios, con la creación que Él nos ha puesto alrededor y también contigo y conmigo, donde haya espacio suficiente para pobres, cautivos, ciegos, oprimidos. Se debe entender también el año agradable del Señor como significado de una era diferente, una era en la que el Mesías gobierna, una era mesiánica. Jesús estaba interesado en las personas de carne y hueso, estaba interesado en nosotros y en cada uno de nosotros y en nuestras necesidades. Podemos reconocer que la enfermedad, la tiranía, ¿no?, del poder político y religioso, la persecución, llegan a ser las formas principales de opresión en las que podemos estar embaucados todos los seres humanos. Frente a todas estas, ¿no?, Jesús se presenta como libertador y redentor, ¿no?, curando a los enfermos, desenmascarando las falsas pretensiones de las autoridades, protegiendo, liberando a los enviados. Se trata de una liberación verdaderamente total. Dios quiere traerte libertad total a tu vida, hermano, pero tienes que creer en Él. Y entonces cuando Jesús hace esto, con el rollo, termina de leer esto, se puso en posición de maestro y se sentó. Verso 20. Y enrollando el libro, le dio al ministro, o sea, al rabino que estaba a cargo, y se sentó. Se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Así que, nada, aquí encontramos que Jesús está en las sinagogas de Galilea, por todas partes, ¿no?, con una idea de cómo sería su ministerio. Luego hemos visto que Jesús entra a Nazaret y enseña en la sinagoga.
Y eso nos muestra, según la profecía de Isaías, cómo ha de cumplirse pues su ministerio, en qué consistiría. Y acá hemos visto 4 puntos maravillosos. Y ahora veremos un ejemplo de las reacciones que tendría el pueblo con el mensaje de Jesús. Él va a decir, yo soy el Mesías, ¿no? Llegamos a la parte final de este discurso de Jesús, versículo 21 al 22. ¿Verdad? En el versículo, hay una palabra acá en el versículo 21 que es hoy. Tómalo en cuenta porque es importantísimo. Veamos la confesión. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes o de vosotros. Jesús está expresando aquí de manera total su identidad. Yo soy el Mesías. Y hoy mismo esta profecía se cumple en mí. Y la forma en que Jesús lo dice, o sea, hoy día es inmediato, es ya, en la persona de Jesús va a causar un caos en la cabeza de todos ellos. Él conocen quién es Él. Y por eso es que existe ahora una polaridad de repente en sus memorias, en sus cabezas. ¿Cómo? Y todos daban buen testimonio de Él. Y estaban maravillados de las palabras que decía, porque eran palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, pero un momento, ¿este no es el hijo de José? Así que ocurre algo asombroso. Todos creían eso en el buen testimonio de este hebreo, este israelita, pero al mismo tiempo estaban maravillados, asombrados, pues no encontraban coherencia entre la sabiduría excelsa en que Jesús se expresaba y el humilde origen de un carpintero. Ahí está la pregunta, ¿no es este hijo de José? Jesús les era completamente familiar, pero no la sabiduría con que les hablaba. Es decir, entre un simple carpintero y el Mesías de Dios había muchísima diferencia, una distancia enorme, pero fue la distancia que recorrió Dios para llegar a tu corazón el día de hoy. Filipenses capítulo 2 dice que se despojó de todo para estar con nosotros y hacerse hombre con nosotros. Con esto se presenta el sentir del pueblo que terminará básicamente de entender quién es Jesús como el Mesías y rechazarlo y crucificarlo, ¿no? Y para eso vamos a ver nuestro próximo estudio la próxima semana. No se olviden, aquí mismo en nuestro canal de Facebook y YouTube. Así que no te pierdas el próximo estudio. Pero nada, mi querido hermano, antes de eso tenemos que llegar a un resumen, porque hemos visto muchos detalles y el resumen es importante para el día de hoy. En este resumen vamos a ver nosotros los puntos importantes de la profecía. Jesús es el ungido enviado a traer el evangelio. ¿A quiénes? Aquellos que han de ser sanados. ¿Quiénes son los que han de ser sanados? Los quebrantados de corazón. ¿A quiénes más? A quienes tiene que pregonar. ¿Qué cosa? Libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos. Ahí está. ¿A quién más? A poner en libertad. ¿A quiénes? A los oprimidos. ¿A quiénes más? Y a predicar el año agradable del Señor Jesús. El año agradable del Señor. Y así, nosotros llegamos a este concepto completo, a este concepto total de lo que venimos estudiando. Hemos encontrado que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el ungido de Dios. El ungido lleno de la presencia del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Él ha venido para sanar tus heridas, hermano, para tomar control de tu corazón quebrantado y restaurar tu corazón. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere sanar tu alma. No quiere que sigas en tu dolor y en tu angustia. El Mesías ha sido enviado para rescatarte y darte vida eterna. El Mesías ha venido a pregonar, a traer su luz, a traer ese maravilloso encuentro con Dios. ¿Estarás dispuesto a encontrarte con el Señor? Porque Él dice, si estás cautivo, yo te quiero traer libertad de tus cadenas. No importa en qué te hayas metido, no importa qué cadenas te agobien, yo tengo el poder de quebrar esos grilletes que te tienen atado. Drogas, alcohol, pornografía, abuso. Hermano, nuestra lista de pecados es interminable. Pero si estás atados a ellos,
el Señor te ofrece libertad para tu corazón. Y si estás ciego, aunque es una profecía literal, el Señor quiere sanarte. Si eres ciego espiritual y andas en tinieblas, Él te llama hoy día a su luz, que es su luz, que es admirable. Dios pone a disposición la libertad. Si estás oprimido por la pobreza, si estás oprimido por la situación, si estás oprimido por las circunstancias, Él es el Mesías que viene a traerte libertad a tu corazón. Y hoy día te dice que se ha cumplido a través de su predicación el año de jubileo cristiano. En Él hay jubileo. En Él hay libertad ahora de tus deudas espirituales. En Él hay libertad. Ya está cancelada toda la maldad del pecado que te agobiaba, que te encerraba. Es el año agradable del Señor. En Dios no hay condenación. En Dios hay esperanza y vida eterna. Y sí, Dios tiene sus promesas para la eternidad, pero también Él quiere que en estos tiempos sus hijos sean bendecidos. Él desea el bien para nosotros y no el mal. Es un Dios bueno, generoso, compasivo, misericordioso. Por lo tanto, el Señor te llama hoy día a que arrepentido vengas a sus caminos y le recibas como tu Señor, que le recibas como tu Salvador personal y le entregues tu vida. ¿Qué te parece si hoy día tomas esa decisión y pones fe y arrepentimiento en tu corazón? Fe genuino, arrepentimiento total, y dejas que el Señor te salve en esta hora, que te dé vida eterna, que tu corazón esté lleno de su gracia, que tu corazón esté lleno de su paz, de su amor, de su infinita misericordia, que son buenas cada mañana. Dios es bueno, su misericordia es para siempre y es buena también. Así que entrégale tu vida al Señor en este momento, entrégale tu corazón en verdadera fe y arrepentimiento y dile al Señor: Señor, aquí estoy, recibe mi corazón, recibe mi vida. Creo que tú eres el Señor, el que rescata mi alma. Yo creo que tú eres quien tiene el poder para librarme del mal, de la muerte eterna y darme vida y paz. Así que ahora mismo, ¿crees que Jesús es el Mesías judío que vino a rescatarte? ¿Crees que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, quien tiene el poder para darte vida eterna? El Señor, Dios Todopoderoso, te llama en esta hora justamente a eso, que le entregues tu vida y que le entregues tu corazón y que permitas que el Señor te llene de su paz y de su amor, que son eternos. Responde la pregunta hoy día. ¿Crees que Jesús es tu Mesías, que vino de la nación judía y que vino a rescatarte? Responde a esta pregunta de todo corazón y dilo desde allí: sí, vino a librarme de mi cautiverio de pecado. O tal vez dirás: aún no entiendo qué significa esto. O tal vez digas: no creo. Pero yo te animo a que pongas toda tu fe en Jesús. ¿Y qué te parece si terminamos esta sección orando y pidiéndole al Señor que tenga compasión y que tenga misericordia de ti? Señor Jesús, entregamos nuestras vidas y corazones a ti y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Renunciamos al pecado y te entregamos nuestras vidas. Señor, ponemos nuestra fe en ti, en tu obra en la cruz, y nos arrepentimos de nuestros pecados y permitimos que desde ahora seas nuestro Redentor, Salvador de nuestro cautiverio, y te vamos a seguir para siempre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.